Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Es una medida acertada? Y es lo que vamos a preguntarle a don César Arias, experto en transporte y movilidad, a quien le damos la más cálida bienvenida a nuestro espacio en Radio Sucesos. Gracias, César, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo vemos el incremento del parque automotor en Quito? Cada vez el tráfico es más complicado, más tedioso. Además que con la lluvia salen muchos autos, pero hay esta medida de pico y placa que ha regido desde algunos años y que ahora pues sufre unos cambios. ¿Cómo ve las razones técnicas que da el Cabildo y también si es que será una medida efectiva a corto, mediano y largo plazo? Bienvenido, César Arias, gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Buenos días, gracias por invitarme. A mí me parece que es acertada la decisión de la municipalidad, toda vez que el pico y placa es una medida de gestión de la demanda de tráfico sobre las vías. Todos sabemos que las vías no pueden crecer al mismo ritmo que el crecimiento de los vehículos. Además, no deben crecer al mismo ritmo del crecimiento de los vehículos, porque el transporte en vehículos particulares es insostenible por el espacio que ocupa cada automóvil en referencia a las vías respecto de un usuario del transporte público que apenas ocupa un sexto de un metro cuadrado en un bus. El automovilista está ocupando 10 metros cuadrados de vía. Pues ahí hay un problema inclusive de equidad en el uso del espacio público. Entonces, me parece que es acertada ¿cómo se llama? La decisión, porque efectivamente a partir de las 8 ya no hay la demanda que existe en las otras horas. Inclusive yo podría ser un poquito más agresivo, irme hasta las 7:30 por ahí, pero obviamente esto tiene que responder al análisis técnico. Además que no todas las zonas de la ciudad tienen la misma hora pico, ¿no? El tema del pico y placa nace como producto de tratar de minimizar estos picos que se tiene de demanda, porque cuando hay más demanda, más densidad de tráfico, baja la velocidad. Al bajar la velocidad, las vías pierden capacidad, porque no pueden moverse los vehículos, a tal punto que llega un momento que hay congestión total, el volumen es cero. Entonces nosotros tenemos que propender a que la velocidad sea óptima con el propósito de que las capacidades de la red vial se utilicen de una mejor forma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el pico y placa lo que trata de hacer es achatar, digamos, los picos, pero que la gente pueda utilizarlos en esas horas que no hay restricción. Este es un enfoque puramente de tránsito y de congestión, que es diferente del hoy no circula. Cuando se promueve que todo el día no circulen los vehículos, ahí el objetivo fundamental es bajar la contaminación. Entonces, pero también se podría utilizar en determinados sectores donde ya vemos que no hay estas horas pico, sino que la demanda está constante durante casi todo el día. Ahí también podríamos aplicar esto. Pero si es que se trata de bajar estas horas pico, ¿no es cierto? También hay que tomar en cuenta la posibilidad de que la gente, por ejemplo, las personas que quieren dejar a sus chicos en las escuelas, puedan, por ejemplo, circular hasta cerca de las 7 de la mañana. Claro. Y de tal manera de que luego también ellos puedan regresar, qué sé yo, a las 3 de la tarde. Pero si le ponemos desde horas muy tempranas y horas muy tardías, entonces un poco desvirtuamos el concepto del pico y placa, como se llama. Bien, importante analizar esta medida del pico y placa, amigos. Son las 8:32, conversamos con don César Arias, experto en transporte y movilidad. Ahora, César, más allá del cambio de horario, que puede ser una medida acertada, porque a la final, a las 8 de la noche ya no hay tanto tráfico en Quito, pero
hablando de cómo va creciendo el ritmo de crecimiento del parque automotor en la capital, cómo colapsan las vías, es necesario tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, se analizaba el hoy no circula. ¿Esto será efectivo? ¿En qué medida también esto podría ayudar a la movilidad? ¿O será una medida inútil porque los autos van a seguir incrementándose? Incluso habrá gente que compre otros autos para que pueda circular en esos días que no puede. Sí, ahí hay algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, que dicen, es que todo el mundo se ha volcado a comprar un segundo carro. Eso no es tan cierto, ¿no? En una encuesta que se realizó acá en el sector de Cumbaya, se encontró que apenas el 15% de las personas estaría dispuesto o en capacidad de comprarse un segundo vehículo. O sea, el 85% de la gente no tiene plata para comprarse un segundo vehículo. Entonces, esto de que la medida no sirve porque todo el mundo se compra otro vehículo no es tan cierta. Estas son medidas de gestión del tráfico. Se ha evaluado mucho alrededor del mundo sobre este tipo de medidas. En un 15% efectivamente incentivan la compra de un segundo vehículo, pero lo que se llega a concluir un poco más es de que tiene que llegarse al cobro por el uso del espacio público, de la vía pública. Es decir, ahora el usuario paga con el tiempo excesivo, Claro. ¿no es cierto? Si comenzamos a cobrar por el uso, se comienza a racionalizar la demanda porque cada uno va a ver si el viaje es estrictamente necesario, si es que hace un viaje, a lo mejor hace varias gestiones en un solo viaje, o sea, comienza a racionalizar la demanda. Ahora, ¿no será excesivo cobrar a la gente por usar el espacio público si es que, tomando en cuenta que ya se pagan bastantes impuestos por tener un vehículo, César? No es suficiente. El costo de ir cómodamente en un vehículo particular es altísimo y apenas se paga una tasa de rodaje que no sirve ni para el pavimento. Peor para el tema de contaminación, enfermedades causadas por la contaminación, etcétera. Por eso es que países líderes como Singapur, por ejemplo, tienen costos altísimos de la matriculación del vehículo. Existen vehículos para utilizar toda la semana, vehículos que solo se utilizan el fin de semana, y de acuerdo a eso se cobra. Además, también existen cupos, es decir, en este año se van a dar, por decir, 1,000 cupos para que ingresen vehículos a la circulación en la ciudad y se pone al remate y es el que más da. Entonces, obviamente, ahí lo que se trata de hacer es cobrar por el uso del vehículo particular, que es un bien carísimo para las ciudades. Necesita de pavimentación, de señalización, de socorro en los accidentes de tránsito, de gastos médicos. Es decir, también hay los costos de estas externalidades de la contaminación. Entonces, nosotros todavía no tenemos conciencia del costo que le imponemos a la ciudad por el uso del vehículo particular. Entonces, la idea ahora es tratar de cobrar. Entonces, Singapur, esto viene desde los años 70, ¿no? Claro. Luego en Londres se puso hace un poco más de 20 años, para llegar al centro de la ciudad se tiene que pagar 10 libras esterlinas, ¿no? Y se lo hace, claro, con el teléfono celular y todo esto. Los peajes urbanos están a la orden del día, ¿no es cierto? Entonces, esto de pico y placa, de hoy no circula, etcétera, un poco es lo mismo, ¿no? Le tratamos de cobrar, pero de una forma camuflada, llamemos así. Claro. Pero en definitiva, el tener el privilegio de ir en un vehículo particular es muy costoso. Es muy costoso para las ciudades. En Singapur lo que se hizo fue cobrar de una forma importante a los vehículos particulares y todo eso volcarlo al transporte público. Resultado de eso, Singapur tiene un gran sistema de transporte público y entonces en esas circunstancias sí se hace más accesible también para la gente ir en el transporte público. Pero en el transporte público acá
nosotros vemos que no hay una política de transporte público realmente, no hay una política tarifaria. Se dice la gente no puede pagar, ¿no es cierto? No pueden pagarlo el 20% más bajo de la población en términos económicos, ¿no es cierto? Pero el 80% de la gente sí puede pagar un mejor servicio. Y este mejor servicio cuesta más. Aquí está un mejor servicio que está por inaugurarse, que es el Metro de Quito. ¿Cómo va a cambiar El gran las servicio, cosas con el metro de Quito, César? claro, es un gran servicio, pero ese servicio tiene que costar sobre el dólar si es que queremos pagarlo, por lo menos los costos de operación. Si no, va a tener que estar subsidiando toda la población a ese menos del 10% que se va a transportar en metro. Entonces, esta falta de definición de políticas técnicamente realizadas, ¿no es cierto? Donde realmente, si vamos a dar un subsidio al transporte público, lo demos a los que realmente necesitan, ¿no es cierto? Y pongamos valores reales y exijamos los niveles de servicio que sean adecuados, porque tampoco vamos a poder cubrir la ciudad de Quito con metros, ¿no es cierto? Pero sí podemos tener servicios como, por ejemplo, el trole en su buena época, tener servicios de ese tipo que vayan sobre superficie, que cuestan menos y que den una mejor calidad de servicio. Entonces, estos temas yo creo que no se han topado todavía. Creo que hay un gran trabajo de hacer en el desarrollo de una política pública del transporte, ¿no es cierto?, para enfrentar temas tarifarios, temas del nivel de servicio, temas de traer a la gente de los vehículos particulares para que suban al bus, digamos, o al trole. Este tipo de cosas tienen que ser tratadas ya. Y César, una pregunta final. ¿Cómo ve estas movilidades alternativas como el patinete eléctrico, las ciclovías que se han implementado y que también circulan estos pequeños vehículos eléctricos? ¿Cómo vemos la proliferación de estos vehículos, ¿no? Que cada vez se ven más en las calles. Esto hay que controlar. Justamente ayer veía una noticia que en París están prohibiendo ya el uso de las patinetas eléctricas. ¿No es cierto? Son elementos que pueden ir a una velocidad eh, muy difícil de compatibilizar con los peatones, por ejemplo. Las mismas bicicletas, cuando no están bien manejadas, cuando las bicicletas se las utiliza como vehículos de competencia, ¿no es cierto? Tienen conflicto con los peatones y hay muchos accidentes de peatones causados por las bicicletas. Entonces, la misma bicicleta tiene que ser normada, ¿no es cierto? Los tipos de bicicleta tienen que ser normados, las velocidades tienen que ser controladas. No se diga de las motos, que es una plaga, especialmente en el caso de Latinoamérica. En Colombia ya llegaron a ser en mayor número las motos que los vehículos particulares. Entonces, la moto es una plaga, eso hay que estar claro, y tiene muchos problemas de contaminación. El riesgo de muerte en los accidentes de tránsito en caso de una moto es gravísimo, son 4 o 5 veces más posibilidades de que una persona muere en una motocicleta que en un vehículo particular. Y ahora el tema de seguridad también es otro tema grave con las motos. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a las motos, a la proliferación de las motos, además que los conductores de motos no están debidamente capacitados. En España usted tiene que tener primero una licencia de conducir automóvil y luego tiene una preparación para la moto. Aquí las motos van y tranquilamente entran a funcionar y a operar, y usted ve en las calles las piruetas que hacen las motocicletas y no hay sistema de control para las motocicletas. Entonces es importante abordar todos estos temas. Esperemos que el señor alcalde, que justamente ha propuesto el tema de la movilidad sostenible, pueda abordar estos temas desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista holístico, desde una estructuración mejor del sector de movilidad de la ciudad. Muy importante, gracias a César Arias, experto en transporte y movilidad, por acompañarnos en este día y analizar conjuntamente esta medida de pico y placa que ahora se reduce en 1 hora menos y que será hasta las 8 de la noche. La medida empieza desde hoy, así que amigos, ya lo saben, si tienen la placa que termina
en 1 y 2, pues hoy el pico y placa será hasta las 8 de la noche. Desde hoy esta medida. Gracias, César, por estar con nosotros.